Yo sabía que a Inés le iba a costar mucho porque es una niña muy tímida, que si puede se esconde debajo de las piedras para pasar desapercibida. Relacionarse con el resto de niños le costaba muchísimo. Tuvimos un periodo de adaptación difícil como esperábamos. Los primeros días lloros y lloros, en casa tampoco. No me quiero ir a dormir porque mañana hay cole. Y ahí lo pasas un poco mal, pero en todo momento había feedback con la profesora y decía que solo eran momentos puntuales. Pues nada, Pilar me cogió en un primer momento en la primera tutoría y me dijo: tu hija no tiene ningún problema académico, sino sus problemas se centran a nivel personal. Tenemos que mejorar las relaciones personales con el resto de niños y enseñarle a ser una niña más abierta y que aprenda a relacionarse con el resto. Y nada, y empezó ya a juntarla con nenes que eran como ella de carácter, luego lo juntaba con nenes que eran totalmente lo opuesto y nada, Inés fue evolucionando gracias a ellos, vamos, por las relaciones que tenían con el resto de compañeros que las profesoras guiaban para que cambiase un poco. O sea, Inés viene al cole feliz, después del periodo de vacaciones, Inés mañana al cole, está nerviosa, con ganas de ir. Todo este confinamiento que ha habido, que nos han tocado 2 veces estar en casa por tener COVID cerca, el último día que era, venga, ya podéis venir, era unas ganas tremendas de venir, o sea, es feliz en el cole. Educación infantil, al final los niños cuando vienen a las aulas es la primera vez que se encuentran como una mini sociedad chiquitina para ellos en las que hay normas, hay reglas, tienen que convivir, tienen que respetarse. Entonces yo creo que esta primera toma de contacto es fundamental porque nosotras contribuimos un poco a que la sociedad del futuro sea una sociedad mejor, formar personas buenas, ¿no? Al final nuestro objetivo, yo siempre lo digo, es formar buenas personas, contribuir a que las personas tengan valores y que sean buenas de verdad. Yo creo que en infantil lo fundamental es los valores que transmiten, el respeto por sus compañeros, al final que estén formando a personitas, no solo a estudiantes. La relación con las familias es súper cercana. Al final nosotros tenemos que trabajar en equipo, conjuntamente, porque el bien que queremos es el bien común, es el bien del nene o de la nena, que progrese, que sea feliz principalmente, pero al final tenemos que hacerlo conjuntamente porque el objetivo es el mismo. Pues una familia me escribió un mensaje, un email, y fue súper bonito porque vieron todos los trabajos, la nena les dijo todo lo que habíamos hecho en clase y lo especial que habíamos hecho el último día antes de Pascua, de la celebración, y todo eso que llega a las familias y que me lo expresen de esa manera, a mí la verdad es que me emociona. Entonces muchas veces los papás tienen este reparo a traer a los nenes al cole, pero al final aquí están atendidos con muchísima delicadeza, muchísimo cariño, con toda la atención que necesitan. Al final los niños necesitan compartir con el resto, necesitan socializarse con los demás niños, necesitan ver a un referente que no sean los papás, que sean otras personas. Me he emocionado con familias de fíjate hasta dónde hemos llegado y al final eso es como la parte más emocional de nuestro trabajo. Cada mañana me levanto con esas ganas y esa ilusión porque cada día es un día diferente y la verdad es que feliz y contenta y con esa ilusión que realmente sientes cuando disfrutas. Me dedico creo que a la mejor profesión y a la más bonita del mundo y creo que no es solo la parte profesional y vocacional, sino que al final también afecta mucho a ese ámbito personal. Soy muy feliz. Muchísimas gracias por este premio que, aunque lo recojo yo, no es mío, es en nombre de todas mis compañeras que formamos el gran equipo de educación infantil y que estamos muy contentas porque tenemos el trabajo más bonito del mundo. Muchísimas gracias.